Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que el Señor les esté guardando en cada una de sus casas. Y vamos a compartir en esta mañana una reflexión en la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, el capítulo 103 y versículo 1. Buscamos entonces en la Biblia, Salmo 103, verso 1, dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y nos ayude para que Él pueda hablarnos y pueda enseñarnos, para que sea de beneficio para cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura, este salmo hermoso que hemos leído de David, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. La palabra bendecir o bendición, una palabra que encontramos muchas veces en las Escrituras. Siempre hablamos acerca de la bendición que viene de parte de Dios, que siempre es buena y próspera para sus hijos, ¿no es cierto? Dice la Escritura en el libro de Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También muchas veces usamos esta palabra entre nosotros, ¿no es cierto? A veces cuando hablamos, ahora sobre todo en este tiempo que lo hacemos a través de las redes sociales, cuando terminamos los mensajes decimos que Dios te bendiga o que bendiga a tu familia, ¿no es cierto? También cuando habitualmente nos encontramos, ¿no es cierto? Cuando terminan las reuniones en la iglesia, decimos bendiciones o que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a utilizar esta palabra. Y David aquí la utilizaba quizás de una manera diferente, ¿no es cierto? Dice: la enseñanza para esta mañana es la bendición de parte del corazón de David hacia Dios, en una forma de alabanza reverente y sobre todas las cosas en una forma de acción de gracias por los favores recibidos de parte de Dios. Y fíjense ustedes que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sí, es una alabanza o una acción de gracia que nace desde lo más profundo de la vida de David. Y cuando yo leía esto me acordaba de la enseñanza del Señor Jesús cuando le enseña a sus discípulos el gran mandamiento, ¿no es cierto? Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y parecería ser, pienso, que David estaría pensando en estas cosas, ¿no es cierto? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, o sea, en el conjunto todo su ser, en una acción de gracias a Dios, dice, no olvidando ninguno de los beneficios que Dios ha hecho en mi vida. Y hermanos, hermanas, cada uno de nosotros podemos dar fe de los beneficios que ha traído Dios en cada una de nuestras vidas. En cuántas cosas nos ha beneficiado Dios, en cuántas cosas nos beneficia cada día Dios, y en cuántas cosas nos beneficiará Dios en el futuro, ¿no es cierto? En la vida de cristianos, en la vida de hijos de Él. Y hay tres cosas que hace hincapié David, ¿sí? Que es la experiencia de cada uno de nosotros. Fíjense, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que sana tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Tres cosas: perdón, sanidad y rescate. Inmediatamente cuando yo leía estas cosas pensé en mi experiencia personal y también en la experiencia de cada uno de ustedes seguramente. Podemos decir que cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador, Él perdonó cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros pecados. Sanó cada una de nuestras dolencias, sobre todo sanó el corazón herido por el pecado, ¿no es cierto? Angustiado, afligido, temeroso, triste, porque el pecado produce todas esas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y esta expresión
me hizo pensar, ¿sí? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y se me vino a la mente un montón de ejemplos que nos ponen las Escrituras. Uno de ellos es el ejemplo de la vida de José, ¿se acuerdan? Y gráficamente él es rescatado de un hoyo, ¿sí? Sus hermanos le tenían envidia, querían que él se muriera, ¿se acuerda? Porque le envidiaban, porque era el preferido de Jacob, y por un montón de demás cosas, por los sueños que tenía, ¿se acuerdan? Toda la historia allí en el libro del Génesis del capítulo 37 en adelante, y es tirado en aquella cisterna, ¿no es cierto? Y es sacado y es vendido a aquella caravana que iba a Egipto y es llevado a aquel lugar. Y después la historia nos cuenta que allí es prosperado, llega a ser gobernador de Egipto, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que nos debe llamar poderosamente la atención a cada uno de nosotros. Y es que en cada fase de su vida allí en Egipto dice la palabra de Dios, después lean en sus casas, en familia, esta historia que es hermosa, y Jehová y Dios estaba con él. En cada momento, podríamos decir, importante de su vida, difícil de su vida, Dios estaba con él. Y yo pensaba en la aplicación en esta mañana en cada una de nuestras vidas. Vivimos tiempos difíciles. Así como José había predicho, ¿se acuerdan? En su sueño el faraón, de las vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Creo que estamos pasando un tiempo difícil, ¿no? Que este mundo nos presenta. Tanto a nosotros como a todos, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros podamos decir, como allí la Biblia dice de José, y Dios está con nosotros. David lo podía decir. Él podía decir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es un ejercicio que debíamos empezar a practicar cada uno de nosotros. La acción de gracia de parte de nosotros hacia Dios. Somos muy propensos siempre a estar pidiéndole al Señor, más en estos tiempos, ¿no es cierto?, de dificultad, que pedimos, que clamamos, y está muy bien que así lo hagamos, no solamente por nosotros, no solamente por nuestra familia, no solamente por la iglesia, no solamente por las personas que nos rodean, a las cuales tenemos oportunidad de predicarle, y está muy bien que lo hagamos, que pidamos, que roguemos, que clamemos, como dice la Biblia, como nos enseña su palabra, pero también es importante una acción de gracia, una alabanza de parte de cada uno de nosotros hacia Dios, por los favores recibidos de parte de Dios. Y cada uno de nosotros podemos dar fe de las maravillas que Dios ha hecho y las maravillas que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y esta historia de José me hizo pensar en cómo a veces cambian radicalmente nuestras vidas. Cuando él entró allí en aquella cisterna, en aquel lugar, entró de una manera, ¿no es cierto? Era el preferido de su padre, tenía un montón de cosas, y de repente cuando sale de aquel lugar no tenía nada, ni siquiera su vestido que su padre le había regalado, que era hermoso y de muchos colores, él no tenía nada. Y así entró allí, en aquel lugar, en Egipto. Pero dice la Escritura que Dios estaba con él, aun cuando él había perdido todas las cosas, a su familia, a sus posesiones, a sus afectos, Dios estaba con él, hermanos. Y nosotros también podemos decir que Dios, en este tiempo difícil que nos toca vivir, en donde muchos han perdido muchas cosas, han perdido sus trabajos, han perdido su estabilidad emocional, han perdido el poder estar con sus familiares, un montón de cosas que quizás hemos perdido, podemos decir que Dios está con cada uno de nosotros. Y esa es una gran verdad que podemos experimentar cada día en nuestras vidas. El poder de Dios en cada uno de nosotros. Dice el que te corona de favores y de misericordias. Cuánto favor que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuánta misericordia Él ha tenido con cada uno de nosotros. Decía David, escribiendo también en el Salmo 34, bendeciré a Jehová cuando, en todo tiempo, su alabanza cuando, siempre de continuo en mi boca.
Engrandeced a Jehová conmigo, la oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busquemos a Dios en cada momento, porque Él nos libra, porque Él tiene el poder de librarnos de todos nuestros temores. Era una situación especial en la vida de David también, ¿sí? Venía huyendo allí de Saúl, se había encontrado con Abimelech, había recibido aquellas cosas que Abimelech le dio, la comida de los panes sagrados, la espada de Goliat, y había salido para ir a la tierra de Gad. Y cuando llegó a aquel lugar, tuvo temor, David. Dice que tuvo de tal manera temor de aquellos hombres que cambió su semblante, cambió su parecer. Dice que el temor le había hecho cambiar. Y a veces el temor nos hace cambiar, ¿no es cierto? En cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que siempre podamos ser constantes, para que siempre nosotros podamos mostrar lo que somos como hijos de Dios, que el temor no se apodere de nuestras vidas, que no llegue a cambiarnos, hermanos, que nuestra fe no se debilite, que nuestro servicio al Señor no se debilite, que nuestro agradecimiento al Señor no se olvide, que podamos ser constantes en el agradecimiento hacia Dios. Pero dice que cuando logra salir de aquel lugar, y esto también me llamó la atención, dice que él se esconde en una cueva, y allí empieza a llamar a aquellos amigos, a sus familias para que vengan. Y dice que ellos vinieron, pero también vinieron, dice, los que estaban entristecidos, los que estaban endeudados, los que estaban afligidos de espíritu. Vinieron allí con David. Y esto me hizo pensar en el llamado de Dios. Esto me hizo pensar en las misericordias de Dios, en el favor de Dios. Que Él siempre llama o recoge a aquellos que están afligidos, a aquellos que están endeudados por el pecado, a aquellos que están entristecidos de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos verán a Dios, dice el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte. Y quisiera que como reflexión en esta mañana nos pudiéramos quedar con algo que sea de provecho para nuestras vidas y pensar en el rescate que Dios hace de cada uno de nosotros y pensar de qué manera, por ejemplo, hemos entrado en esta cuarentena, en este aislamiento social, y podamos reflexionar de qué manera estaban nuestras vidas y nuestros corazones. Quizás estaban inmersas en el apuro que la sociedad y este mundo vive. Quizás nuestros pensamientos estaban puestos solamente en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras familias, y nos estábamos olvidando de agradecerle a Dios por sus favores y por sus misericordias. Quizás nuestras vidas estaban temerosas. Es momento de buscar a Dios entonces, para que Él quite los temores de nuestras vidas. Quizás nuestras vidas estaban enfriadas. Quizás nuestro servicio no estaba puesto como debía ser delante de la presencia de Dios. Quizás habíamos dejado de orar. Quizás habíamos dejado de leer la Biblia. Aprovechemos este tiempo y el día que podamos salir como salió de aquella cisterna José, podamos ser mejores para el servicio, para el agradecimiento profundo de nuestro corazón hacia Dios. Que podamos utilizar este tiempo de reflexión, que podamos utilizar este tiempo para pensar que Dios siempre está con cada uno de nosotros. Y si bien las Escrituras nos dicen que cuando Él entró en la tierra de Egipto, Dios estaba con Él, yo me imagino, aunque la palabra de Dios no lo dice, que también Dios estaba con José allí adentro del foso. Que Dios estaba con Él para sacarlo de aquel lugar cuando la intención de sus hermanos era matarle. A veces las intenciones que el mundo tiene para con cada uno de nosotros son malas, pero ahí está Dios para ayudarnos, para guardarnos, para sacarnos, para rescatarnos, para perdonarnos, para sanarnos. Que realmente en esta mañana podamos reflexionar en estas cosas, podamos pensar como hizo David y decirle al Señor: bendice, alma mía, a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero no quisiera terminar en esta mañana sin también hablar quizás a aquellos que nos están escuchando y no tienen la seguridad de la salvación. No han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay un montón de ejemplos también allí en los evangelios que cuentan historias que el Señor ha tenido con personas que se han acercado a Él. Y el Señor los ha perdonado, el Señor los ha sanado, el Señor los ha rescatado. Podríamos hablar de tantas historias, ¿no es cierto? Podríamos hablar de aquel leproso que llegó delante de la presencia del Señor y pidió la sanidad, y el Señor le sanó. Podríamos pensar en Jairo, que su hija estaba moribunda y no tenía ya más en quién acudir, y fue al Señor y el Señor le rescató, no solamente a él, a su familia, sino a su hija, guardándola, curándola, sanándola. Y en esa misma escena aparece aquella mujer que dice que estaba enferma hacía 12 años, que había vendido todo, había gastado todo y no encontraba una solución en su vida. Y cuando encontró al Señor, cuando le tocó al Señor, el Señor le rescató, le perdonó, le sanó y la sacó de aquella situación. Si tú confías en esta mañana en Cristo, si tú llegas delante de Él y le dices lo que está pasando en tu vida, las aflicciones que tenés, los problemas que tenés, los temores que tenés, los pecados que tenés en tu vida, Él puede perdonarte, Él puede sanarte, Él puede rescatarte. Necesitas arrepentirte, necesitas acercarte con un corazón sincero, necesitas dejar que la mano del Señor te saque del hoyo en que se encuentra tu vida y así te pueda poner en un lugar seguro y salvarte para toda la eternidad. Que realmente en esta mañana puedas encontrar en el Señor el consuelo que necesita tu alma, puedas encontrar el perdón de tus pecados, puedas encontrar la paz que necesita tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra, y serás salvo. Hablando el Señor Jesús allí en el libro de Juan, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De ahí está rescatando el Señor tu vida, de la condenación, porque el pecado te condena, el pecado te lleva a una muerte eterna. Y el Señor en esta mañana puede extender su mano, rescatarte de la condenación. ¿Cómo es? Si oyes su palabra y crees que Dios le envió a este mundo para morir en la cruz, derramar su sangre y con ella poder lavar y limpiar cada uno de tus pecados. Que realmente Dios te ayude y te bendiga y puedas unirte, ser uno más de aquellos que bendigan a Dios desde lo más profundo de su alma y con todo su ser, por todos los beneficios. Es aquel que te corona de favores y de misericordias. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude en esta mañana, que podamos empezar a practicar nuestra acción de gracias, que podamos decirle gracias al Señor por los favores recibidos, por la misericordia recibida en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.